ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Amigos, Museo Comunidad. Gracias por ser y estar museando ando. Los abrazo con mi oración. ¿Por qué se los digo esto? Porque los invito a que sigamos en pie de lucha contra el coronavirus. Las muertes no han parado y eso quiere decir que tengamos cuidado, por favor. Siento una inmensa alegría estar de nueva cuenta con ustedes, tanto en México como en el resto del mundo. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo poderlos abrazar a todos y decirles, hagamos una cadena importante de personas que se interesen por la cultura, porque gracias a esta estamos vivos, entre otras muchas cosas, pero bueno, cada quien habla de su tema, obviamente. Y hoy les traigo justamente una historia con tanta pasión y sentimiento que voy a empezar para presentárselos con una frase célebre, así lo intitulé yo, de nuestro invitado de hoy. La educación es el arma más poderosa para cambiar el destino de nuestros pueblos. Sea muy bienvenido nuestro invitado de hoy, el célebre Carlos Araya Guerrero, de Antofagasta, Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Es un placer saludarte y compartir contigo. Muchísimas gracias. Pues miren, mis amigos, nos están escuchando por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente, transmitimos en vivo por nuestras plataformas. Únanse a la Museofamilia, contáctenos e identifíquennos como Museando Ando Oficial, Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, por el Messenger de Facebook y nuestros podcasts en Spotify. Y solo me quedan señales de humo, que las estoy inventando. Agradezco el apoyo de ZR Producciones, Tai y Jesús Alberto, a los ingenieros Abel y Marshall, Ricardo y Miguel. Museo saludos a todo el personal médico que atiende a los enfermos en todo el mundo en esta pandemia. Gracias, respetados y admirados héroes. Al oficial de policía de la Ciudad de México, Bernabé Hernández, por su apoyo a la ciudadanía. Con su grúa, evitó un accidente automovilístico en circuito interior de la Ciudad de México. Retiró un vehículo descompuesto sin aceptar dádiva y comentó, es mi trabajo dar un servicio. Gracias, oficial. A todos los habitantes, comunidad, autoridades de Antofagasta, Chile, a Julio Cruz, compañero de Carlos Araya, al ingeniero Julio Cázares, a nuestra museamada audiencia, sea por radio e internet, en Grupo Fórmula, así como por nuestras redes sociales como Museando Ando Oficial. Museo abrazos a las personas que invito por WhatsApp y a los que generosamente nos apoyan difundiéndonos. Y pues muchachos, ya estamos de nueva cuenta en la escuela. Este es un reto para alumnos, padres y maestros aprender con esta modalidad de en línea. Muchas gracias por echarle ganas y hacer un gran esfuerzo. Al terminar esta época tan difícil de pandemia, será un recuerdo, un reto que vencimos todos. Y pues fíjense que mi querido Carlos es profesor por vocación, por opción y por convicción. ¿Y saben por qué? Porque tuvo la dicha de tener una mamá que fue también docente. Ella daba la clase de química y biología. Y entonces, pues ahorita regresamos con más de Museando Ando para saber de nuestro querido Carlos. Bendiciones y gracias por estar con nosotros. Bueno, pues mi querido Carlos, cuéntanos de ti. ¿Cómo es que llegas? Y también, ¿sabes qué? Yo te pido, por favor, que le des un reconocimiento a tus maestros, esos maestros que me platicaste en el previo al programa, que influyeron tanto en tu vida y tú decidiste seguir pues esta carrera de la historia, de el compartir y después cómo llegaste aquí al archivo con todos estos documentos, que tienes más de 6,000 libros, fotografías, cartas, revistas, documentos,
pontificios, porque no crea que nada más vamos a hablar de religión, periódico del Obispado de Antofagasta. Es una labor ardua. Yo ya hablé mucho y ahora te toca a ti. Muchas gracias, Verónica. A mí me gustaría, como tú dijiste, partir haciéndole un reconocimiento a la gente que me acercó a la historia, que me entusiasmó, a tener clara conciencia de lo que significa hacerse cargo de nuestro pasado. Y en ese sentido, a mí primero me gustaría hacerle un reconocimiento, darle las gracias, como uno dice en buen chileno, a los curas del colegio donde yo estudié. Yo creo que tuve el privilegio y la fortuna de estudiar los 12 años de enseñanza en el Colegio San Luis de Antofagasta, que es de los padres de la Compañía de Jesús, donde yo lo que más le agradezco a todos los profesores que me hicieron clases, a los curas que me tuvieron la paciencia durante 12 años, de que ellos me acercaron siempre al conocimiento de una manera dinámica, de una manera entretenida, entendiendo siempre que el conocimiento es un regalo y un don de Dios. Entonces, en ese sentido, yo también me entusiasmé mucho con la historia, porque recuerdo que tuve una excelente profesora, excelente, que era la profe Carmen Gómez, y que yo de verdad algún día espero llegar a ser como ella, porque tenía una capacidad para hacer clases. Ella nos contaba la historia como un cuento. Entonces, mi curso éramos 35 hombres, el colegio es solamente de hombres. Entonces ella lograba tener a 35 hombres callados. Y contaba la historia, entonces a ti te daba la sensación que tú estabas en la historia. Nunca fue una clase tediosa, aburrida, no, siempre fue muy dinámica, muy entretenida. Y yo creo que con ella empezó a picarme, como decimos en buen chileno, el bichito de la historia de Antofagasta. Porque yo lo que le agradezco a la profe Carmen es que ella, cualquier materia que pasaba de la historia de Chile, trataba de vincularlo con Antofagasta. Y así, por ejemplo, yo tuve la primera noción de la matanza de la Plaza Colón, de las diferentes organizaciones obreras, y así fue transcurriendo mi interés por la historia. Entré a estudiar pedagogía en historia en la Universidad del Mar y tuve excelentes profesores, pero ahí yo me quedo principalmente con una profe que, por su calidad humana y profesional, con la profe María Teresa Humada, que ella nos inculcó que si bien es importante que uno como profe, como docente, se haga cargo de la historia en general, no hay que olvidar la historia local. Claro. Porque muchas veces cuando uno tiende a escribir la historia, se tiende a escribir la historia desde la centralidad, desde la zona central en este caso. Entonces con ella empezamos a trabajar el tema de la historia local y yo llego, cuando me veo la necesidad de hacer mi tesis de pregrado para optar al título de profesor de historia, llegué a trabajar al archivo del arzobispado. Y yo creo que fui bien afortunado porque yo me imagino que en México será lo mismo, y te lo digo responsablemente, la iglesia es muy recelosa de su patrimonio. Pero yo digo más que del patrimonio arquitectónico, de imágenes, del patrimonio documental. Entonces yo recuerdo que con la profe enviamos una carta al arzobispado y me dieron la autorización para trabajar. Cuando yo todavía era estudiante universitario, hice mi tesis que se llamaba Reconstrucción sociocultural de la comuna de Antofagasta entre 1879 y 1884, a partir de los libros 1 y 2 de bautismo del archivo parroquial del Vicariato Apostólico de Antofagasta. Es un nombre un poquito largo, porque uno aquí tiene como fascinación por ponerle nombres largos a las instituciones, a las investigaciones, etc. Y yo trabajé con 2 libros, todavía lo recuerdo. Terminé la tesis, me fue bien, y en el intertanto en que yo buscaba trabajo, que gracias a Dios no tuve esa presión de terminar la universidad y empezar de inmediato a trabajar. Recuerdo que fui al arzobispado, pedí audiencia con don Pablo Lizama, que era entonces arzobispo metropolitano, y le conté. Le dije que si él me dejaba trabajar en el archivo algunos días, para ver qué se podía hacer, porque yo cuando entré,
el compromiso que yo tenía era revisar solamente los 2 libros que a mí me habían autorizado a trabajar, nada más. Y no podía revisar la otra documentación que yo me moría de ganas. Entonces yo hablé con don Pablo y yo creo que en un gesto de confianza y siendo muy visionario, me dijo, bueno ya, pero ¿qué vas a hacer? Y yo lo primero que le dije, déjeme poner orden. Porque uno entraba a la bóveda y la bóveda había de todo un poco. Y yo creo que lo primero que hicimos con don Pablo, porque yo de todo le informaba a él, logramos establecer una pequeña diferenciación entre archivo histórico y archivo diocesano. Ahora nosotros, yo creo que el primer problema que nos enfrentamos es que, por ejemplo, a diferencia del archivo histórico del Arzobispado de Santiago de Chile, que sí tiene una fecha de creación y tiene un decreto respectivo, el de Antofagasta no lo tiene. No hay un decreto. Entonces yo le dije a don Pablo que en el fondo él tomaba la decisión que nosotros podríamos tomar el documento más antiguo de finales del siglo XIX y poner una fecha tentativa. Y así empezamos a trabajar, armamos los subfondos documentales y yo diría que el logro más importante fue que logramos potenciar el archivo, lo pusimos en relieve, porque prácticamente era desconocido por la ciudadanía. Ahí estuve trabajando 2 años, se me fue casi 1 año y medio en solo ordenar, nada más, solo ordenar. Después, por esas cosas de la vida, llegué a trabajar a la Universidad de Antofagasta, porque un profesor que me había hecho clases me dio el dato. Fui a la entrevista, gracias a Dios me fue bien, quedé. Era una pega, una chamba, como dicen ustedes, buenísima la que yo hacía en la universidad. Pero yo trabajaba en ese momento en la Dirección de Desarrollo Curricular y era el encargado de generar los convenios para la universidad. Nada que ver con lo del archivo. Y en algún momento yo me encontré con un profe que me hizo clases en la universidad y le cuento, le dije, no, sabe que me gusta harto el trabajo y qué sé yo, pero no es para lo que yo estudié. O sea, ganaba un excelente sueldo, tenía un excelente horario de trabajo, excelentes compañeros, pero no era lo que yo había estudiado. Entonces el profe me dice, oye, pero tú hiciste la tesis en el archivo, me dijo, del arzobispado. En una de esas me dijo hacer algo con eso, y hablamos con un directivo de la universidad, y me dijo, ya, yo estoy de acuerdo, pero tú crees, me dijo, que el arzobispado te va a pasar su archivo completo a la universidad. ¿Tú crees? Me dijo, eso no va a pasar nunca, Carlos. Y me lo decía así, en un tono así como de, hay cosas que no van a pasar. ¿No? Claro. ¿Qué te pasa? Entonces él me dice, ya, pero mira, ¿sabes qué? Por último me dijo, hablemos con el rector. Y le presentémosle el proyecto y me dijo, organízate un proyecto, pero al rector hay que entusiasmarlo con algo concreto. Y yo pensaba, ¿con qué lo entusiasmo? Porque si eran 6.000 libros, hay que elegir uno, y yo elegí el libro de varias hojas. Y antes de que nosotros termináramos de hablar con el rector, yo recuerdo que dice, si el arzobispado lo autoriza y nos traspasa el archivo, es decir, nos traspasa la custodia, porque la propiedad legal sigue siendo del arzobispado. Nosotros como universidad no tenemos la custodia, la propiedad legal de los documentos. Nosotros solamente custodiamos. Y el rector dice, si el arzobispado a ustedes les da el visto bueno y les traspasa el archivo, en buen chileno, démosle para adelante. Yo recuerdo que pedimos una audiencia con don Pablo Lizama, con todo el protocolo que eso implica. Le contamos, él dijo que bueno, nos pidió una carta que la universidad le enviara para el Consejo de Gobierno de la Arquidiócesis, y en el fondo contando que la universidad asumía la custodia del archivo, los gastos, porque todo se financia con recursos institucionales de la Universidad de Antofagasta. Y le mandamos la carta, el Consejo de Gobierno de la Arquidiócesis dijo que bueno, el arzobispo dijo que bueno, los equipos jurídicos negociaron el convenio
y se procedió a la firma el 20 de diciembre del 2016. Yo quedé sorprendidísimo cuando veo que llegó TVN, que es la televisión nacional, Red Antofagasta, a cubrir la nota, cuando llegó Antofagasta Televisión a cubrir la nota, el Mercurio de Antofagasta a cubrir la nota, la Estrella del Norte a cubrir la nota, cuando llegaron todas las radios locales, y así como que de repente una compañera de trabajo me dice, ¿cachai en lo que te metiste o no? Así como, ¿dimensionaste lo que estás a punto de empezar? Porque estaba la prensa, estaba la tele, entonces yo dije, si no da para tanto, le dije yo. Y ahí yo me di cuenta que da para tanto porque un aliado estratégico para nosotros en todo el tema de cobertura ha sido el Mercurio de Antofagasta. Y yo creo que en este sentido es como justo para nosotros agradecerle al director, que es Víctor Tolosa, la cobertura que nos ha entregado por el tema del archivo, los trabajos que hemos hecho, y eso ha sido una herramienta fundamental en cuanto a posicionar el trabajo del archivo como un bien de la ciudad. Es un trabajo bien de largo aliento, que a veces uno se cuestiona si pudiese ir más rápido, si pudiese ir más lento. Ahora, a mí me gustaría contarle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que muchos colegas nos preguntan por qué una universidad. Dime. Vamos a un corte y regresamos. Y exactamente donde te quedaste, ahí vamos a regresar. Gracias. Gracias, amigos. Regresamos. Pues, amigos, estamos aquí disfrutando muchísimo esta charla con nuestro querido Carlos. Y exactamente en el punto donde te quedaste, ahí continúa. Porque te voy a hacer una pregunta, en cuanto termines con esa idea. A nosotros nos preguntaban, yo le estaba contando antes que nos fuéramos al corte, que muchos colegas, muchos amigos, mucha gente que trabaja en este tema de la historia, de los documentos, del patrimonio, nos preguntan por qué una universidad laica y del Estado asume la custodia de un archivo religioso. Sí. Y yo les respondo con la siguiente pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Si nosotros históricamente como Universidad de Antofagasta hemos tenido muy buenas relaciones de colaboración con el arzobispado. Yo le comentaba a Verónica una vez que tuvimos la oportunidad de platicar que aquí en Chile cuando se celebra el Te Deum de Fiestas Patrias, que es el 18 de septiembre, la Universidad de Antofagasta colabora con la orquesta y el coro. Lo mismo sucede cuando se realiza el concierto de gala en la Catedral Metropolitana, la Universidad de Antofagasta facilita el coro y la orquesta. Y muchas otras instancias que uno podría estar largas horas enumerando. Entonces, cuando nosotros como universidad asumimos este compromiso de resguardar el archivo más importante de la macrozona norte, va en esta línea de colaboración con el arzobispado. Ahora, cuando a mí me preguntan qué es lo más valioso que tengo, y perdónenme que yo en algunas ocasiones como que hablo en términos casi personales del archivo, porque si bien es un programa institucional de la Universidad de Antofagasta, quizás yo soy, por esas cosas del destino, soy la cara más visible del programa. Pero hay más gente detrás, hay conservadores, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay un instituto de investigaciones antropológicas que se preocupa de la parte más académica, etc. Pero lo más valioso es el llamado libro de varias hojas. En estricto rigor. ¿Y por qué el nombre de libro de varias hojas y va sin H? A ver, primero, libro de varias hojas, porque en estricto rigor eran hojas sueltas. Eran hojas. Ese libro tiene su origen en el año 1600, se encuadernó por primera vez en el año 1733. Y lo que sucede es que lo que nosotros creemos, o lo que creo yo personalmente, aunque no hay una evidencia histórica que nos permita afirmar esto con certeza absoluta, que el misionero de la época ocupaba el esquema de misiones circulares, es decir, partía de un pueblo que era Chiu Chiu y andaba por todos los pueblos del Alto Loa o los pueblos andinos, Caspana, Iquina, La Sana, San Pedro Atacama, Toconao, Toconce, Caspana, etc. Cada cierto tiempo él paraba en algún pueblo,
juntaba todas las inscripciones de los bautizos, matrimonios, defunciones, etcétera. Incluso en uno de los libros se describe una visita pastoral que realizó el obispo de La Plata, actual arquidiócesis de Sucre en Bolivia, en el año 1750. O sea, eso describe desde que el obispo sale de Bolivia, hace casi 300 años, hasta que llega a estas tierras. Y eso fue dando origen, primero, a varios tomos, que son 6. El de bautizos, matrimonios, defunciones, entierros, inventario de la iglesia de Chiu Chiu, y un 6º tomo que es el entierro de indígenas, o mal llamado libro de castas. La iglesia, por lo menos aquí en Chile, yo no me atrevo a afirmar si en México habrá ocurrido lo mismo, pero aquí tuvo la costumbre de inscribir los sacramentos según clases sociales. Entonces, por eso había un libro de entierro de indígenas que era solamente para los naturales del pueblo de Chiu Chiu. El resto de la gente, las defunciones, se inscribían en un libro aparte. También tenemos, porque es importante ese libro en general, porque ese libro se comienza a escribir apenas unos 50 o 60 años después de la llegada de los primeros conquistadores españoles. Entonces, entrega información única de cómo era esta zona a comienzos del siglo XVI, a finales del siglo XVI y principios del XVII. Ahora, lo que también es bien importante entender, sobre todo en el libro que recoge cómo era el inventario de la iglesia de Chiu Chiu, que entrega información de cómo era el pueblo y las actividades que desarrollaba. O sea, yo les pongo un ejemplo súper concreto. En este libro se describe que muchas familias que son fabriqueras, los fabriqueros en el mundo andino, son las familias que asumen la custodia de la iglesia ante la ausencia de un sacerdote de manera fija. Y esa figura del fabriquero o de los fabriqueros se mantiene hasta el día de hoy. Y revisando el libro del año 1825, se señala que tal persona tiene que renunciar a su cargo de fabriquero porque se va a trasladar a Cobija, el puerto de Cobija, que era el principal puerto que tuvo el departamento del litoral de la República de Bolivia. Y describe brevemente cómo era Cobija en aquellos años. Y esa información que aparece en un libro de registro de una iglesia no se encuentra en ninguna otra parte. Es un libro en general que está elaborado en papel de trapo y las tapas son de cuero de becerro. Ahora, lo que ha complicado en cierta medida la conservación del documento es que la tinta es ferrogálica, es tinta hecha a base de fierro. Y uno cuando revisa el documento dice, oye, pero ¿cómo a esto le falta justo una parte que tiene forma de letra L o forma de letra P? Y lo que sucede es que era tal la concentración de fierro que con el paso del tiempo fue quemando el papel. Entonces da la impresión que alguien hubiese sacado un molde de la letra P de esa hoja. Pero eso fue producto del paso del tiempo, un daño entre comillas, se puede decir natural, producto de la conservación. Nos enfrentamos a ese desafío de conservar ese libro que hasta antes de que empezara la pandemia, y el estallido social, estábamos realizando las averiguaciones para postularlo al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Nos hubiese llegado un reconocimiento a la Universidad de Antofagasta como institución que lo custodia, y al Arzobispado como institución que es la dueña legal, una carta que le dice, el libro que usted tiene es patrimonio de la humanidad, cuídelo para las futuras generaciones. Es un reconocimiento importantísimo, que si lo hubiésemos logrado, y yo creo que lo vamos a lograr en el futuro, ese libro estaría inscrito en un registro que compartiría lugar, por ejemplo, con el diario de Ana Frank, con el mapa del imperio persa del siglo I, con el Fondo de la Lira Popular, con el Fondo Jesuita de América y muchos otros valiosos documentos que la UNESCO entiende que son claves para preservar la historia y la memoria de la humanidad. Y esa es la labor que hace la Universidad de Antofagasta hoy en día también. También tenemos cosas importantes, nos hemos encontrado con cosas
como por ejemplo nos hemos permitido dar cuenta cuál fue la postura de la Iglesia en esta ciudad para la Guerra del Pacífico, o qué pensaba la Iglesia frente a la Guerra Civil del 91, de 1891, la Revolución del 91, que nosotros nos hemos podido dar cuenta que, contrario a lo que muchos investigadores y estudiosos del tema creen, la autoridad eclesiástica de la época, que era don Luis Silva Lezaeta, apoyó el gobierno constitucional de José Manuel Balmaceda porque tenemos las cartas y los documentos que así lo comprueban. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría ser bien riguroso en lo que les voy a decir, que cualquier afirmación que yo he hecho en base al archivo o en base a un episodio X de la historia de Antofagasta, es porque están los documentos que así lo respaldan y que así lo acreditan. Porque si yo no tuviese el documento, no tuviese sustento en la historia, uno podría inventar una historia fabulosa, preciosa, ¿no? Pero están los documentos. Por Claro. ejemplo, y a modo anecdótico, ustedes saben que nosotros aquí en Chile para fiestas patrias tenemos las ramadas, que son una especie así como de ferias de comida, de folclore, similar a lo que me imagino yo lo que celebran ustedes en México. Sí. Y eso se ha celebrado, por lo menos aquí en esta ciudad, desde que Antofagasta fue incorporado al territorio nacional en 1879. Y sucede que un día X, revisando la historia, nos encontramos que por primera y única vez en la historia de esta ciudad, el 18 de septiembre de 1893, aquí no se celebró Te Deum de Fiestas Patrias, porque en ese tiempo las ramadas estaban frente a la Catedral de Antofagasta, en la plaza principal. O sea, yo trato de hacer el ejercicio, yo no conozco Ciudad de México, pero me imagino, hay que imaginarse la Catedral de Ciudad de México, al frente está el Zócalo, me imagino yo la plaza, ahí estaban los puestos de comida, de juego, etc. Y el obispo le empieza a enviar cartas al intendente de la época pidiendo que por favor intervenga para frenar el vicio, el alcoholismo en el Bajo Pueblo. Así, tal cual están las cartas. No hay respuesta, y el 17 de septiembre de 1893 a las 6 de la tarde, porque don Luis Silva Lezaeta tenía la costumbre de enviar un documento y poner la hora. Y envió un oficio a las 6 de la tarde en que dice que, dada la negativa de la autoridad de solucionar la escena que era muy inmoral para la época de ver hombres borrachos, mujeres de la vida a las puertas de la iglesia, va a cerrar el templo vicarial y no va a celebrar Te Deum de Fiestas Patrias. Y ese es un dato que uno podrá decir es anecdótico, es interesante, pero nadie lo sabe. Lo tenemos nosotros, y eso nos ha permitido darnos cuenta que el trabajo en archivos o el manejar documentos tiene asociado una cuota de poder impresionante. Pues amigos, vamos a un corte y regresamos con esta deliciosa charla. Gracias. Mis amigos, qué delicioso. Es como estar tan cerca, fíjense, Antofagasta en Chile y nosotros aquí en la Ciudad de México. Y gracias a las redes sociales, que también hay que agradecerles, pues nos hacen que estas distancias se hagan así de chiquititas. Disculpa la interrupción, mi querido Carlos, pero el tiempo es así. Síguenos platicando, que te voy a hacer varias preguntas. Entonces, con respecto a lo del libro de varias hojas, el libro no es muy grande. Mide aproximadamente, porque nosotros, o sea, yo lo tuve que medir hace unos 4 o 5 años cuando trabajaba en el arzobispado, porque queríamos hacer algún trabajo de restauración, de conservación, de intervención. El libro mide aproximadamente unos 25 por 20 centímetros, como cada cuadernillo, por decirlo de alguna forma. El peso es relativamente liviano, pesará cada ejemplar, si la memoria a mí no me falla, en estos momentos 350, casi 400 gramos, no más que eso, cada uno. Eso es notoriamente diferente si uno lo compara en cuanto a peso, tamaño
y elementos de su estructura con los libros parroquiales de la parroquia Santa María Magdalena de Cobija, que esos miden aproximadamente 70 centímetros por 65. Cada uno pesa entre 20 a 25 kilos. Wow, sí hay diferencia. Y curiosamente, esos libros, que son gigantes, son los que más tienen consulta, porque registran inscripciones de nacimiento cuando no había registro civil aquí, y mucha gente viene desde Bolivia a solicitar información. Entonces, en ese punto, a mí me gustaría contarles que si bien el archivo está cerrado porque estamos en proceso de registro y de catalogación, sí hacemos aperturas excepcionales en ese sentido. Uh-huh. Entonces, es un trabajo bien arduo, bien complejo lo de manejar la información, lo de manejar, por ejemplo, los libros de copiadores de oficio, sobre todo el libro tercero, que dada la relevancia histórica que tiene, lo tenemos guardado en una caja libre de ácido aparte del resto, porque ese libro tercero describe en el oficio número 15 la realidad de lo que ocurrió en la matanza de la Plaza Colón el 6 de febrero de 1906. Es un documento escrito de puño y letra de don Silva Lezaeta, que en esos años era vicario apostólico de Antofagasta, porque el obispado se crea por bula pontificia el 3 de febrero de 1928, y él se convierte en el primer obispo. Es un documento que describe la crudeza de los hechos, él relata, es muy conmovedor porque yo se lo conversaba con Verónica, yo a usted y los amigos que me están escuchando, uno les puede contar, les puede hablar, les puede mostrar fotografía, uno se puede apasionar por el tema. Pero cuando uno revisa el documento escrito, que gracias a Dios está en excelente estado de conservación, o sea, uno lo ve y uno jamás pensaría que ese libro tiene 115 años. Es como que lo hubiesen comprado ayer. Excelentemente bien conservado. Pero cuando uno revisa las letras del documento o el escrito del primer obispo, cuando relata la crudeza de los hechos, sobre todo cuando él viene desde el ferrocarril hasta la catedral y se encuentra con los obreros muertos, es conmovedor al punto de las lágrimas. Es muy conmovedor, porque de hecho él parte el testimonio diciendo que hace ese documento porque el ministro de la Corte de Apelaciones de Tacna, tribunal judicial al que pertenecía Antofagasta en aquellos años antes del plebiscito de 1929, le pide a él que le cuente para hacerle llegar al presidente de la República cómo fueron los hechos. Y el obispo parte diciendo que lo expresado por el señor Ucher, que era el gerente inglés del ferrocarril, faltaba gravemente a la verdad. Y en el fondo, el testimonio es que, en palabras bien simples, yo después se lo voy a enviar a Verónica para que ella tenga la oportunidad de leerlo. En palabras bien simples, el testimonio dice que todo lo que dicen los ingleses respecto a la matanza es falso, es una mentira. Y ese es un documento que estuvo, yo no diría escondido, sino que estuvo guardado, producto de ese recelo que tiene la Iglesia por su patrimonio documental. Estuvo guardado desde 1906 hasta el año 2016, cuando por un interés personal del director del Mercurio Antofagasta, que es don Víctor Tolosa, él se acerca a conversar conmigo y me dice: Carlos, ¿sabes qué? A nosotros nos gustaría sacar alguna nota, alguna publicación sobre la matanza en la Plaza Colón, porque lamentablemente es un hecho que no es muy conocido, que no se enseña en las escuelas, que no se enseña en los colegios, salvo que uno como profesor de historia tenga el interés por encima. Yo le dije: ok, déjeme ver qué puedo encontrar en el archivo. Tengo 6.000 libros, así que algo tiene que haber de la matanza. Y encuentro esto. Y era primera vez en 110 años que el documento se hacía público. Y se hizo un reportaje, y la gracia del reportaje fue que se transcribió completo el testimonio.
Y uno cuando leía los comentarios en las redes sociales, los comentarios eran que nadie sabía de la existencia de eso. Claro. Y eso nos permitió reescribir parte de la historia de Antofagasta, porque generalmente siempre se había dicho que en ese sentido la iglesia o la jerarquía eclesiástica de la época, y yo se los digo apegado netamente al rigor histórico. Aquí yo trato un poco como de separarme de mi rol de creyente, sino apegado netamente al rigor histórico. Se había siempre dicho que la iglesia, la jerarquía eclesiástica había guardado como cierta pasividad frente a esto. Entonces uno, cuando empieza a revisar la historia para atrás, uno se da cuenta que una de las primeras organizaciones obreras que surgen en Antofagasta en defensa de los derechos de los obreros y sus familias, independiente del credo religioso, fue la Sociedad de Obreros San José, que se fundó en 1883, mucho antes que las mancomunales, mucho antes que los sindicatos, mucho antes que las organizaciones de corte más anarquista o izquierdista, con el mayor respeto que me merece. Eso yo no lo pongo en duda. Esto que estás relatando es lo que me platicaste, que ellos pedían media hora para almorzar. Sí, Platícanos. Lo que sucede que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, después de que termina la Guerra del Pacífico, la mayoría de las salitreras y de los establecimientos comerciales importantes quedan en manos de capitales extranjeros. Y el ferrocarril, por lo menos aquí en Antofagasta, históricamente había sido de capitales ingleses. De hecho, ellos tenían colegio para ingleses, hospital para ingleses, club para ingleses. Y los obreros lo que estaban pidiendo, ellos no pedían dinero, no pedían feriados, no pedían días libres, nada. Pedían media hora para sentarse a almorzar tranquilamente. Nada más. Y los gerentes del ferrocarril dicen que no. Los obreros, y eso es como cuando yo tuve que explicar esa materia y les explicaba a los alumnos de una escuela, los obreros van y le dicen al obispo, y yo se lo dramatizaba y le decía, obispo, ayúdenos a que nos den media hora para almorzar. Y el obispo va a hablar con los ingleses, porque aquí en Antofagasta está, con el famoso plano damero que nos heredaron los conquistadores españoles, tenemos la plaza, al frente tenemos la Catedral Metropolitana, el edificio de la Intendencia o del Gobierno, los principales bancos alrededor, y a una calle y media tenemos el ferrocarril. Y el obispo va a interceder por los obreros y están en eso cuando algunos comerciantes, la mayoría extranjeros, hacen sentir que tienen cierto temor de que los obreros puedan causar destrozos, desmanes, daños a la propiedad privada. Y la autoridad de la época, quizás cediendo a las presiones, autoriza a que ellos se armen, particularmente. Y ese día, de casualidad, estaba en el puerto de Antofagasta la fragata Blanco Encalada y el regimiento Esmeralda. Hubo un meeting, porque justo en la esquina de la catedral estaba el edificio de la Mancomunal de Obreros. Hubo un meeting, después se produce, alguien dice que vienen las tropas de la fragata Blanco Encalada, desde abajo, porque el puerto está a 4 cuadras, desde el sur vienen las tropas del regimiento Esmeralda, y ahí empezó la descarga. Y ahí quedó un hecho bien complicado en la historia, porque a diferencia de lo que ocurrió en la matanza en la Escuela Santa María, no se sabe cuántos obreros murieron a ciencia cierta. Las fuentes oficiales señalan que fueron 50, 60, que fueron enterrados de inmediato en fosas comunes. Ahora, algunos datos de organizaciones obreras señalan que fueron alrededor de 300 muertos, y que la mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Y cuando uno empieza a hacer el seguimiento a este documento, el obispo de Antofagasta sugiere
enviar copia de este informe al vicario apostólico de Tarapacá para evitar lamentables sucesos posteriores en las oficinas salitreras. Es decir, un año antes de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, el obispo de Antofagasta pone la luz de alerta. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer nuestra la frase que dijo un periodista cuando nos cubre la nota, que este archivo no da cuenta solamente de la historia de la Iglesia, sino da cuenta de la historia de los últimos 400 años de la región de Antofagasta. En términos de volumen o de cantidad, del 100%, yo les diría que aproximadamente el 75% es documentación civil, histórica civil. Cómo se fundaron las primeras escuelas, los primeros colegios, cuál fue la injerencia que tuvo la autoridad eclesiástica en la conformación de las organizaciones obreras, o lo que comentábamos con Verónica una vez que tuvimos la oportunidad de conversar en este contexto del COVID-19. Yo le comentaba a don Ignacio Ducase, que él es el actual arzobispo, que yo por un tema de acuerdo tengo una audiencia con él una vez al mes. Yo le explicaba a él qué es lo que había hecho la Iglesia hace 120 años aquí en Antofagasta, cuando nos asolaban las primeras pestes, cuando nos asolaba la peste bubónica, la gripe española, etcétera. Y yo le decía, usted está haciendo, y se lo digo yo porque yo tengo los documentos, usted está haciendo muy parecido o muy lo mismo que hacía don Felipe Salas Errázuriz, que era el vicario apostólico en aquellos años, de armar, entre comillas, ollas comunes o ollas populares, es decir, en recintos de la iglesia se cocina y se le da de comer a la gente que producto de la pandemia perdió sus trabajos. Y sacerdotes que acompañan a los enfermos. O sea, usted, le decía yo, está haciendo lo mismo que hacía la iglesia hace 120 años atrás. Y esa afirmación está en los archivos. Claro. Y por eso a mí me gusta mucho una frase que no es mía, de verdad esa frase sí que yo siempre digo que no es mía, pero la encuentro muy, muy cierta, una frase de la doctora Teresita Bernarda Díaz, que ella estuvo trabajando en un programa de restauración de un archivo parroquial del ex convento de San Juan. Ella dice que en el fondo es importante preservar la historia, porque en la historia está la memoria de los pueblos, de la gente. Y esa historia la preservamos nosotros en la Universidad de Antofagasta. Es como lo que he dicho en este programa. ¿Se imaginan un árbol sin raíz? Ahora lo hago una comparación. ¿Se imaginan la historia de la humanidad sin que quede el dato escrito? Es algo impensable, ¿no? Y por favor, Carlos, hay un dato, perdón que te interrumpa, pero algo que quiero que nos comentes, la anécdota del muchacho que estaba pintarrajeando la iglesia. Eso me dejaste muy conmovida por la forma en que trataste este evento con este muchacho. Es importantísimo para los muchachos de todas partes del mundo. Lo que pasa, Verónica, que yo creo que, y yo no quiero pecar de falsa modestia o soberbia, pero yo creo que yo trato de ser muy pedagógico con todo lo que hago. Entonces, producto del estallido social, yo creo que nosotros, por el tema del archivo, igual tenemos algún grado de participación o de responsabilidad, porque cuando se intentó hacer algún trabajo de restauración o de salvar algunos elementos y ponerlos a buen resguardo, nos preguntan a nosotros cuáles son los elementos originales, por ejemplo, ponte tú, de la talla de la Virgen del Carmen que se va a salvar. Y recuerdo que una vez la fachada de la Catedral Metropolitana está imposible, o sea, yo sobre eso no voy a emitir juicio porque yo creo que no es el momento, no es el espacio. Pero una vez yo vi un chico que estaba rayando una pared del centro, y con capucha, y estaba la policía en la esquina, las tropas del ejército abajo. Y él pone, la iglesia no se preocupa de los obreros. Y yo lo estaba mirando. Y el tipo se da vuelta, me lanza unos insultos, y yo le digo, pero mira, siéntate y conversemos. Yo no te voy a denunciar, pero conversemos, tranquilo, yo no te voy a denunciar.
Y yo lo podría haber denunciado porque estaba dañando un bien, o estaba dañando un bien público, etc. Y yo le dije, ¿tú por qué pones eso? Me dijo, pero sí es verdad, me dijo, la iglesia nunca se ha preocupado. Y dije, pero cálmate primero. Y no, logré que el tipo se calmara. Y yo le dije, ¿y tú por qué estás tan seguro de eso? Me dijo, no, porque yo lo escuché, me dice él. Y yo le cuento que yo trabajaba en la Universidad de Antofagasta, que trabajaba en el archivo, y que yo tenía un libro de 1883 que dice que la primera organización obrera que surge para defender a los obreros y sus familias, independiente del credo religioso, de las ideas políticas, fue la Sociedad de Obreros San José, que fue fundada por el primer obispo de Antofagasta. Y así le empecé a contar muchas cosas. Por ejemplo, la primera escuela nocturna para obreros surge por iniciativa de la jerarquía eclesiástica de Antofagasta. Y yo le decía, mire, y aquí no se trata de que uno sea un católico así pechoño, ni nada, no. Es netamente rigor histórico. Y me acuerdo que al final el chico me dice, perdonando la expresión Verónica, pero me dice, puta, me dijo, yo no tenía idea. Me dijo, disculpe, pero yo no sabía. Ahora el tipo se fue, y eso a nosotros nos demuestra que, independiente de la opinión política que tengan las nuevas generaciones, que yo de verdad celebro que los chicos de esa edad tengan la capacidad de tener un pensamiento político, nos demuestra un desconocimiento de la historia local. Y eso, a raíz de eso, nosotros habíamos planeado con un profesor, con un colega de historia de un liceo municipal o de una escuela pública. Mis amigos, estamos a un minuto que termine el programa. Por favor, les invitamos a que nos sigan en YouTube y en Facebook como Museando Ando, porque esta historia no termina aquí en radio, continúa en las redes sociales y pues yo creo que están tan picados como yo para saber qué está pasando con esta historia tan sabrosa que nos está platicando Carlos. Por favor, danos tus datos para contactarte cualquier persona que tenga curiosidad por saber más de ti. Mi correo es lo más fácil Sí, porque tengo el correo conectado al teléfono. perfecto, perfecto. Mi correo es carlos.araya.guerrero@uantof.cl. Perfecto. Pues, mis amigos, nos despedimos y seguimos en Facebook y en YouTube como Museando Ando. Gracias, Carlos, por estar en radio. Gracias. Y ahora continuamos. Bendiciones y mucho amor. De verdad, qué gusto que sigan con nosotros. Esta plática, yo le voy a pedir a Carlos que no sea la primera, como se dice coloquialmente hablando, ni la última vez, porque va a terminar de concluir el evento con el muchacho que dijo, pero es que yo no sabía, ¿qué estamos haciendo nosotros los adultos en esta sociedad de cualquier parte del mundo para llegarles a la información a estas personas? Y no nada más los jóvenes, los adultos mayores que no tienen tanto interés por la historia para enamorarlos. Después, le voy a pedir a Carlos que nos diga, por favor, sobre Miss Chile. Es una momia. ¿Por qué una momia? Nosotros las tenemos en Guanajuato y en el Museo de el Carmen. Ahí hay también momias. Y también en Chapultepec descubrí el otro día una nota que luego se las platico, está muy sabrosa. ¿Qué les parece que hagamos este ejercicio? Porque también quiero pedirle a Carlos que nos haga un recorrido express para que nos demos una idea de cómo están las cajas en perfecto orden y que aún les falta algunos por estar revisando. Vámonos por orden, Carlos, venga. Entonces, lo que nosotros estábamos conversando de este muchacho que al final él me pide perdón y me dice, yo no sabía, no tenía idea. Yo creo que en ese sentido, lo que uno tiene que hacer no solamente, yo creo que principalmente los profesores, los educadores, es tratar de acercar la historia a las nuevas generaciones de una manera más dinámica, más divertida, que le entreguen las herramientas a los alumnos, perdón, para que ellos sean capaces de establecer ellos un juicio crítico. Y yo creo que en ese sentido, y perdón Verónica y a los amigos que me están escuchando que sea tan autorreferente, pero
yo creo que en ese sentido fui muy afortunado porque tuve una excelente profesora de historia que me enseñó como dice Mafalda, la historieta de Quino, que me enseñó la maravilla o la aventura de pensar con la propia cabeza. Sí. Entonces yo creo que la idea es acercar la historia como no algo muerto, no como algo, no, sabes que ya fue, ya pasó, no importa, sino como algo real, como algo práctico, como algo concreto. Entonces en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto que ahora los tenemos suspendido producto de la pandemia, era la creación de un centro de investigaciones históricas, un centro de estudio, con un profesor de historia de un colegio municipal o de un establecimiento público acá en Chile, en Antofagasta, perdón, que era trabajar con documentos del archivo, pero temas puntuales. Por ejemplo, las organizaciones obreras, la matanza de la Plaza Colón, la promulgación de las nuevas constituciones, obviamente no con los documentos originales, sino con los documentos digitalizados o facsimilares de los documentos. Porque no hemos dado cuenta, lamentablemente, y se los digo yo a la gente que nos escucha, que yo trabajé en escuela pública, que aquellos alumnos que estudian en establecimientos públicos, no todos por supuesto, pero son los que tienen menos acceso o menos oportunidades para acceder a otro capital cultural, a otro tipo de conocimiento. Sí. Entonces nosotros siempre creemos que el conocimiento tiene que ser compartido para todos, porque de verdad esa es la frase o el caballito de batalla que yo tengo cuando digo que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar la historia de nuestros pueblos. Si es verdad, nos guste o no nos guste, tenemos que hacernos cargo de que tenemos que acercar la historia a las nuevas generaciones para que haya un conocimiento del pasado y así caminar hacia el futuro con memoria agradecida. Eso es lo más importante, lo más desafiante que tenemos. Oye, y el muchacho cuando le dijiste todo esto, después de que te dijo yo no sabía, ¿hubo algún comentario adicional? ¿No te dijo enséñeme o algo así? Porque es raro que te conteste así, ¿eh? Es que en realidad, Verónica, a mí me hubiera encantado haberle enseñado, pero yo recuerdo que estábamos sentados a mitad de calle. Sí. En la esquina de abajo había el carro de la policía que tira bombas lacrimógenas. Okay. Y en la esquina de arriba el carro de la policía que tira agua, que nosotros acá en Chile se conoce como el guanaco y el zorrillo. Okay. Y gente corriendo, entonces... Pero a mí me decía un compañero de trabajo que me dijo, era como que en ese momento estabas tú haciéndole clases a un alumno. ¿Sí? Pero en realidad el chico se fue y lo único que me dijo textual, me dijo, puta, yo no sabía. ¿Sí? Qué pena. Entonces yo creo que frente a eso uno no tiene que escandalizarse, uno no tiene que rajar vestidura, uno no tiene que, pero ¿cómo no vas a saber? No, sino que pacientemente enseñar, explicar, compartir el conocimiento, porque si uno no comparte el conocimiento, no va a llegar a ninguna parte. Claro. Dice mi general Villa, conocimiento que no es compartido, pues no es conocimiento, es desconocimiento. Claro. Desconocimiento. Sí. Es desconocimiento. Qué lástima, de verdad. Hubiera sido tan sensacional, hubieras tenido un muchacho a ti, pero era el hombre y sus circunstancias. No, es que fue la circunstancia, pero bueno, esperemos que cuando pase la pandemia podamos retomar todos los proyectos que tenemos. Platícanos de Miss Chile, la momia. A ver, Chile. A propósito, aprovecho de compartir con ustedes, eso está lejos de Antofagasta, pero ¿sabían ustedes que nosotros aquí en Chile tenemos las momias más antiguas del mundo? A ver, venga. Más antiguas incluso que las de Egipto. Ahí nomás. Ahí nomás. A ver. Eso nomás te digo. Bueno, esas momias, que esas están lejos de acá de Antofagasta, están como a 11 horas, son las momias de la cultura Chinchorro, que habitaron en la zona de Arica. Y esas momias, la particularidad que tienen, que cuando momificaban, hacían una máscara de arcilla.
para el difunto y Ujú. extraían los órganos y rellenaban. Entonces, esas momias tienen alrededor de 10.500 años. Y de hecho, ¿sabes qué? Es muy emocionante porque uno cuando llega a la ciudad de Arica, el museo está en el Valle de Azapa, el Valle San Miguel de Azapa. Tú cuando te bajas del avión en Arica, hay un letrero gigante con las momias Chinchorro que dice: llevamos 10.000 años esperando que nos vengas a visitar. Aquí estaremos. ¡Ay, qué Impresionante, bonito! impresionante, muy impresionante. Y la Miss Chile es una momia que se conservaba en el Museo de San Pedro de Atacama y se llama la Miss Chile por la particularidad, porque dicen los entendidos de la materia, y así me lo dice mi compañero que se llama Julio Cruz, que es arqueólogo, que Julio estuvo trabajando ahí, le pusieron la Miss Chile por el estado de conservación que tiene. De hecho, cuando la encuentran en una posición con las piernas flexadas, con la cabeza levemente inclinada y con trenzas, con pelo natural. Y lo que uno siempre había pensado, porque ahora el Museo de San Pedro lo están reconstruyendo, van a hacer un museo nuevo y las colecciones están guardadas. Tenemos que hacer un programa con eso, compromiso. Y sí, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer, si tú quieres, yo te puedo hacer el contacto con la gente de allá. Por favor. Yo te puedo hacer el contacto encantado con la gente de allá. Porque ese museo es un museo privado que depende de la Universidad Católica del Norte. Entonces tú cuando entrabas a ese museo, que ese museo lo fundó el padre Gustavo Lepage, que era un sacerdote jesuita, que puso en relieve el valor turístico de San Pedro junto con su valor arqueológico, histórico, patrimonial. Uno veía la Miss Chile. Entonces uno siempre había pensado que la momia que veía ahí era la original. Y resulta que la original estaba guardada bajo tierra por un tema de conservación. Y la que uno veía toda la vida y la momia que uno siempre veía que estaba ahí, que decía Miss Chile, era una réplica. ¿Qué tal, En general, yo creo que en ese sentido, nosotros aquí esos restos que están expuestos, bueno, ya no se exponen tantos restos por el artículo 169 de la OIT, pero están bien resguardadas y las originales usualmente no son expuestas, se exponen réplicas. Nosotros en la Universidad de Antofagasta, en el campus donde yo trabajo, que es el campus Angamos, tenemos una pequeña vitrina de exhibición arqueológica y ahí hay un pequeño fardo funerario. ¿Eh? Y sabes que es impresionante porque es un bebé que tiene puesta una mascarilla y tiene pelo, pero son como trenzas que están hechas a su vez de pequeñas trenzas de pelo natural. ¿Cómo está? Claro, una cosa así. Una cosa así. Impresionante el trabajo que tiene, impresionante. Entonces nosotros también tenemos fardos funerarios en la universidad, en la parte de arqueología. Y es bien importante el trabajo que hace la universidad para conservar eso. Claro. Claro. Oye, también hay una fecha Dígame. que me referiste, que ¿Sí? esa fecha marcó la historia de Antofagasta y cada año, en esa fecha, mayo 21, atrás de esa fecha hay una historia. Lo que sucede es que el 21 de mayo, lo que nosotros conmemoramos aquí en Chile es el combate naval de Iquique, que fue un combate que tuvo lugar en las aguas del entonces puerto peruano de Iquique, entre la Esmeralda, que era un buque chileno, y el Huáscar, que era un acorazado peruano, entre el capitán Arturo Prat, chileno, y don Miguel Grau, que es conocido como el Caballero de los Mares. Esto ocurre el 21 de mayo, se celebra hasta el día de hoy. Y porque es importante particularmente para Antofagasta, o relevante más bien dicho, porque don Luis Silva Lezaeta muere el 21 de mayo de 1929 a las 7:30 de la mañana en el Palacio Episcopal. Y el certificado de defunción de él
lo tengo yo en el archivo junto con su testamento manuscrito. Entonces, mira, al final yo creo que que gracias a don Luis yo tengo pega, tengo trabajo, gracias a él tengo trabajo. Entonces cuando él muere es primera vez en la historia de Antofagasta que se suspenden los festejos del 21 de mayo, porque incluso ahora, estando en pandemia, en época de pandemia del COVID-19, tuvo lugar una pequeña celebración, pero sin gente, pero igual se celebró. Y el 21 de mayo de 1929 no se celebró por la muerte del primer obispo, y de hecho en su testamento, que yo me comprometo a enviártelo por correo para que tú lo puedas leer, él dice que quiere un funeral sencillo, que quiere ser enterrado primero en el mausoleo de sus padres, si no se puede, en el mausoleo de la Sociedad del Sagrado Corazón, si no se puede, en el mausoleo de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, que son los sacerdotes claretianos, o en último caso, que se entierre en la Catedral de Antofagasta. Y finalmente él lo entierran en la catedral, pero el funeral, que él quería una cosa sencilla, que él pedía que no tuviese flores, sino que se daran a horas de caridad, fue el funeral más fastuoso que hubo en la historia de Antofagasta, pero la particularidad que tiene, que fue una expresión netamente popular. O sea, es decir, el pueblo de Antofagasta, el cariño, por el cariño que le tiene, por el dolor por la muerte de su primer obispo, le tributa ese homenaje. ¿Se lo ganó? Eso fue el 21 de mayo de 1929 y nosotros cotejamos esa información que tenemos en nuestros archivos con el archivo del Mercurio de Antofagasta. Es impresionante el despliegue de prensa que tuvo. Muy impresionante, muy impresionante. Fíjate que lo que me estás diciendo me hace recordar a mi amigo Frischley, a quien le mando un saludo. Él perteneció a los Scouts y está haciendo una novela, y entonces todo está basado en toda esta historiografía que se ha encontrado. ¿En dónde? En los libros. Porque cuando tú con los libros justamente me hiciste recordar ese paralelismo de la importancia de escribir algo y poder decir, en este libro hay este, y en este hay este, y así sucesivamente, y usted concluya lo que usted quiera. Pero es el abanico de información, y tenga usted su propio criterio. Pero el famoso, ¿has oído la expresión? ¿Allá se usa papelito habla? No se usa acá. Bueno, acá se dice papelito habla. Si tú traes el documento, aunque tú estés diciendo otra cosa, sea para bien o sea para mal, el papel tiene la fuerza de la palabra, y esté para bien o para mal, por decirte algo, en una herencia que esté mal hecho o mal redactado, o el difunto primero dijo una cosa y después no la cambió, ahí el papelito, lo último que haya hecho es lo que se va a respetar, la santa voluntad del difunto. Entonces, por eso es la importancia y la fuerza de la palabra. Y también quiero que nos demos un tiempo para que nos platiques de don Lucho. Ay. No, si hay tantas anécdotas. Es que mira, yo creo que es como cuando yo recién conocí a don Ignacio Ducase, que es el actual arzobispo de Antofagasta. En algún momento él me dice, porque yo le hablaba de don Luis Silva Lezaeta, y me dice, ¿es verdad entonces? Y yo lo miro, ¿qué cosa? Le digo. A mí me habían advertido de su pasión por don Luis. Porque me dijo, usted habla de él, y me dijo, y es como... No sé, iluminas. Eso me dijo él. Me dijo, usted se ilumina cuando habla, me dijo, conmueve ver con qué pasión, con qué devoción usted habla de él. Porque la historia de él es bien impresionante, y de hecho yo siempre he dicho que él, cuando llega a Antofagasta, él no era de Antofagasta. Él venía de la ciudad de Tunca, cerca de Colchagua, en la sexta región, muy lejos de aquí. Él llegó a Antofagasta en 1883, era un sacerdote joven de 22 años, recién ordenado. Llegó a esta ciudad como secretario de don Florencio Fuentesilla, que fue el primer vicario apostólico de Antofagasta. Y cuando uno comienza a revisar la historia,
don Luis, con solo 22 años, hasta el año 1887, que estuvo don Florencio, porque ese año asume don Luis, él llegó a hacerse cargo de una ciudad. Mira, es una palabra muy poco académica, Verónica, pero en palabras sencillas, él llegó a hacerse cargo de una ciudad. Sí. A fundar escuelas, crear fuentes de trabajo, hospitales, asilos, preocuparse de los obreros, de la política, asistir a organizaciones culturales. Él llegó a hacerse cargo de una ciudad. De hecho, conmueve mucho cuando uno lee las cartas de él. Nosotros tenemos Ándale. en el libro de oficios de él cartas que están pegadas, y hay una carta que le envía a su hermana. Entonces le dice a la hermana, dice, te agradezco mucho que me hayas enviado hojitas de paico, melisa y toronjil para calmar mi dolor de estómago. Es como tan íntimo, es como tan personal ese detalle, que eso a nosotros nos conmueve, y de hecho, cuando uno revisa la historia de él, él siempre tuvo salud muy delicada, pero uno revisa entre comillas su agenda, y el 20 de mayo de 1929 estaba bien, normal, de salud, y muere el 21 de mayo a las 7:30 de la mañana. Entonces, hasta el último día, él estuvo trabajando por esta ciudad. Y gran parte del actual estado de desarrollo fue gracias a que él sentó las bases del progreso de Antofagasta. De hecho, cuando él muere, hay un parlamentario radical que escribe unas líneas en el Mercurio de Antofagasta y dice que la ciudad de Antofagasta ha perdido no solo un obispo, sino también un padre. Ay, entonces es una figura transversal a todos los credos religiosos, políticos, y es impresionante cómo hasta el día de hoy se recuerda con cariño. De hecho, el año pasado se cumplieron 90 años de la muerte de él, y por iniciativa de don Ignacio Ducase se organizó una misa en la catedral. Entonces a nosotros tuvo la deferencia de preguntar si consideramos bueno que invitásemos a algunas organizaciones que él hubiese fundado. Yo le dije, sí, mire, podemos invitar a la Cruz Roja, podemos invitar a los bomberos, podemos invitar a un par de colegios que haya fundado que todavía funcionan. Y llegaron. Entonces, cuando yo empiezo a llamar para confirmar, y después del arzobispado enviaba la invitación formal, llamo a la Cruz Roja, y yo tenía un discurso más o menos armado. Y grande fue mi sorpresa cuando el señor de la Cruz Roja, que nos terminamos haciendo amigos, me dice, oiga, pues don Carlos, me dice, si gracias a don Luis nosotros existimos en Antofagasta y en Tocopilla, pues me dijo. Si usted sabía, me dijo, que de la fortuna personal de él se estableció la Cruz Roja de Tocopilla. Y así como, wow, qué bueno, así como el caballero sabe. Después llamamos a los colegios, igual. O sea, 90 años de que él murió y es recordado con mucho cariño todavía. Con mucho cariño. Oye, por favor, también danos una probadita de la señora que barre la calle. La señora María. Doña María. Mucho tiempo que no veo a la señora María yo. Como yo les comentaba, yo antes de llegar a trabajar a la universidad estuve trabajando en el arzobispado, que está al frente de la Plaza Colón, que es como la plaza de armas de Antofagasta. Y cuando yo salía a almorzar, yo prefería ir a comerme un sándwich, algo, no sé, cualquier cosa a la plaza, que venir a mi casa. Y siempre había una señora que barría la calle. Y nos empezamos a hacer amigos. Hasta que un día me dice, bueno, yo le cuento, oiga, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar más acá, qué sé yo, me voy a la Universidad de Antofagasta. ¿Qué pasó? Y cuando se hizo público que nos habíamos llevado el archivo, que salió en primera plana del Mercurio, porque aquí en Antofagasta hay dos periódicos, el Mercurio de Antofagasta y la Estrella del Norte, y no hay más. Medios escritos, a eso me refiero yo. Bueno, nosotros nos llevamos el archivo, y al tiempo después yo me encuentro con la señora que seguía barriendo la calle, y yo venía llegando de un congreso en Lima. Profe, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y nos fuimos a tomar un café, yo le invito. Me dice, oye, ¿cómo están sus libros viejos? Me dice.
Y yo la miré así, pero casi que me dieron un infarto. Y dije, ¿cómo que libros viejos? Pues señora María, le dije yo. Me dijo, no, ¿cómo están los libros de la iglesia? Bien, le dije, no están en la universidad. Y mire, la misma pega que yo hago, que hacía acá, ¿se acuerdan? Ahora la hago en la universidad. Ah, qué bueno, mijo, pero ¿sabe qué, mijo, profe? Mijo, es importante que guarden esos libros, que usted los salve, porque en esos libros está la historia de Antofagasta. Y yo quedé así como, porque alguien tan sencillo, tan humilde, tan modesto que haga una reflexión como esa, yo siempre digo, eso justifica mi trabajo, hasta el día de hoy. Sí, definitivamente. Y Definitivamente justifica. Don Lucho. Y don Lucho está enterrado en la catedral como él siempre quiso. De hecho, cuando él muere, lo entierran a la entrada de la puerta lateral izquierda. Eso fue el año 29, y cuando se restauró la catedral por última vez en 1999, encontraron sus restos, se cambió a un ataúd nuevo, no se hizo reducción, le cambiaron ornamentos, todo nuevo, y después de 70 años de que él murió, fue enterrado en el lugar donde él siempre quiso, que fue al costado izquierdo, al costado derecho de la nave donde está el Santísimo Sacramento. Y de hecho es el único obispo que está enterrado en la Catedral de Antofagasta, porque aquí en Chile, yo no sé cómo será en México, pero aquí en Chile los obispos tienen todavía el derecho de ser enterrados en las catedrales, hasta el día de hoy. Pero lo que sucede es que esta catedral no tiene cripta, entonces él está enterrado al costado de la nave del Santísimo, en el lugar donde siempre quiso. Una tumba, una lápida muy sencilla, no es su fecha de nacimiento, la fecha y lugar de nacimiento, fecha de defunción, su lema episcopal, que es los pobres son evangelizados, y nada más. Eso es todo. Es que siempre fue muy sencillo, no fue un hombre de lujo, a pesar de ser de muy buena posición y ser de familia de importantes recursos en la zona central, fue un hombre muy sencillo. Oye, y de la persona que conociste, que era muy famoso y que tú ni sabías que era él. Esa es muy buena anécdota. Uy, que yo lo lamento tanto, la muerte del Lucho. El Lucho, repito, era un gestor cultural importantísimo en Perú. Yo él no lo conocía. Dos Luchos, ajá. Yo el Lucho no lo conocía para nada. No sabía quién era él. Y una vez yo tuve que ir a un congreso en Lima, entonces generalmente yo siempre cuando voy a Lima por trabajo, por 3 días, 4 días, trato de alargar la estadía para aprovechar el máximo de mi estadía en Lima. Y había un congreso y yo me junto con una amiga y mi amiga me dice, amigo, va a venir Lucho Repetto. Y yo prendo un cigarro, y en ese tiempo fumaba, ahora no fumo. Qué bueno. Y yo le digo, ay, qué bueno, le digo yo. Y después yo le digo, ¿y quién es Lucho Repetto? Le digo yo. No, yo le pregunto, ¿y ese quién es? Le digo yo. Dijo, ¿cómo no lo vas a conocer tú? Me dijo que trabaja en archivo, que es un gestor cultural. Ah, bien por ti, le dije yo, po. Y yo seguía fumando. Mi amiga entró y yo me siento en la calle, a la entrada de la casa O'Higgins en Lima, y aparece un tipo alto, así, y yo le digo, oye, disculpa, tení fuego, y me dice, tú eres chileno. Sí, ¿por qué? Le digo yo. Porque ustedes siempre parten una frase diciendo, oiga, disculpe, ustedes piden perdón por todo antes de empezar a hablar. Y es educación, es educación. Yo le dije que uno es educado, le dije yo no sé. Y ahí empezamos a conversar, bueno, entramos, conversamos pero un par de cosas del momento, y después estaba con esta amiga que trabaja como en la Universidad de San Marcos en Lima, y pasa el Lucho Repetto, y me saluda y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, bien, ¿y tú? Y mi amiga me mira así y me dice, ¿conoces a Lucho Repetto? ¿Y cómo lo conociste? Y le dije, buena onda, le dije, lo conocí recién. Y un recuerdo que yo nunca me voy a olvidar de él, y siempre hago memoria, que después de ese día hubo un almuerzo en la Embajada de Paraguay en Lima.
y yo andaba con un compañero de trabajo y nosotros no teníamos cómo irnos a la embajada, porque se habían acabado los autos oficiales, y yo me acuerdo que en plena Avenida Emancipación, el Lucho, que era un tipo alto, hizo parar un taxi y nos subió y le dijo al taxista, estos dos, así le dijo, estos dos van a la embajada de Paraguay. Y el taxista nos llevó, po. Y después coincidimos en el almuerzo, nos sentamos en la misma mesa, ahí yo le conté lo que hacía, se mostró siempre muy interesado. Esa sensación, Verónica, y tú cuando hablas con alguien, tú sientes que esa persona te escucha solamente a ti. Así que después estuvimos en contacto mucho tiempo, por el tema del archivo, él me sugirió un par de cosas que hacer, y cuando murió, hará un mes, 2 meses, te juro que yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer cuando murió. Uy, qué pena más grande, qué pena más. Porque súper preocupado de los museos, de dar a conocer. Él amaba la marinera, que es el baile nacional del Perú. Amaba la marinera. Lo primero que te decía es que a él le encantaba la marinera. Y de verdad yo lo lamento harto. ¿Me creerías que ya pasó media hora? Oye, a mí se me acabó el agua del mate, mira. A ver, cuéntanos nada más para despedirnos de esa bebida, que se ve tan rica, hasta el recipiente. Es un mate, es una bebida. ¿Es un café? Bueno, ¿Es un té? no, es una hierba. La que yo Una tomo hierba. es argentina. Se consume mucho en Argentina, Brasil, Paraguay. ¿A qué Aquí en sabe? ¿A qué Chile sabe? ¿A qué sabe? es que depende, porque en estricto rigor el mate es amargo. El mate Ok, es amargo. ok, O sea, yo por principio no tomo mate dulce porque eso es arruinarle el sabor. ok. De hecho, ahora han salido mates, ponte tú, con sabor a frutilla, a frambuesa, a frutos rojos, a naranja, a pomelo, mates endulzados con stevia, mate, etcétera. No, El mate históricamente en Chile se tomaba mucho para la época de la colonia, desde pero ese se tomaba en tiempo. pero se tomaba en la zona central. Aquí en el Ok. norte no se consumía mucho el mate. De hecho, el mate ahora se consume mucho y se sigue consumiendo mucho en el sur de Chile. Yo tomo mate primero porque me gusta, segundo porque cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo atrás, el café, te juro que tomé todo el café que pude tomar. Entonces el café ya no me gusta. El té, aparte que yo asocio el café con el trabajo. Ok. Es como, oye, estamos en una reunión de trabajo, tomémonos un café. El té me gusta, pero yo siento que el té tiene todo un ritual detrás. Ok. Porque nosotros en Chile, yo no sé si ustedes en México tendrán la costumbre, tenemos la costumbre de tomar once o de tomar té, que es entre la hora de almuerzo y la hora de cena tomar algo. Generalmente una Ujú. taza de té con un pastelito, un sándwich, qué sé yo, pero ahí, como estamos en Chile, Mm. una de las versiones más elaboradas de la hora de once. Entonces, a mí me gusta el mate porque el mate tiene esa versatilidad que uno puede ir caminando, que uno puede estar sentado en la playa, que uno puede estar, no sé, pues en el bosque, en la nieve, que uno puede ir caminando y tomando mate. Y de hecho es muy común, si yo estoy contigo, ofrecerte mate, po. Pero como Claro. estamos en la famosa pandemia, tú tienes tu mate, yo tengo el mío. Pero Muy por bien. ejemplo, si yo te ofrezco mate y tú tomas y después te vuelvo a ofrecer, tú me dices gracias, el gracias significa que tú ya no quieres más mate. Entonces, tiene todo un Ah, ritual detrás. Tiene todo un mira. ritual detrás del mate. ¿Y se dice salud también? No, nada, Ah, nada de eso. nada. Y esa es mi colección. Anda tú. ¡Wow! ¡Qué bonita colección! Esa es mi ¿Y se colección toma de mates. frío o caliente? Se toma caliente, primero hay que cebarlo, hay que llenarlo hasta 3/4 el matero, que es esto. Después Sí. se voltea, se inclina un poco para sacarle el polvo, se le pone un poco de agua fría un rato para que la hierba se hincha, agua fría casi tibia, Ok. y después se le echa agua caliente, pero a 70, 80 grados, más de eso no porque se quema la hierba. Y Ah, cuando ya. se toma helado, es el tereré, y cuando se toma tereré, se toma en ese termo y en ese vaso de Ok. ahí. Ok, ok. Perfecto.
Carlos, danos tus redes sociales, por favor. ¿Y qué te parece que juntos le mandamos un abrazo y un museo beso a los amigos de nuestro chat de Museo de los Museos? A Esteban, Eh, que es el que lo organizó, y a todos los museos del mundo que están en ese chat. Hay mis redes sociales que en realidad yo tengo Instagram Instagram, ok. y ahí van a encontrar fotos de cualquier cosa menos de mí. Bueno, No, ¿sabes por qué yo creo que tengo una foto mía? Porque cuando yo estaba en la universidad nos llevaron a hacer un registro de campo a un pueblo indígena acá cerca de Antofagasta y yo iba a sacar una foto a una señora. Y la señora me dice, no, 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 y se pone así. Y yo le digo, ¿por qué no? Me dijo, porque las fotos roban el alma. como en Chiapas aquí. Y sabes que me quedó tan grabado, pero tan grabado, que cuesta mucho que yo me saque una foto. Yo te De hecho, devuelvo el alma, yo te devuelvo el alma. de hecho, sabes que yo me saco la foto solamente para la credencial de la universidad y sería. Pero Bueno, yo no me saco fotos. Mi Instagram es Araya Guerrero, son mis dos apellidos, todos juntos. ok, ok. ¿Y tu correo electrónico, por favor? Es carlos.araya.guerrero@uantof.cl. Wantof Es con... Uantof, como Universidad de Antofagasta. ok, Wantof. uantof.cl. Perfecto. Carlos, nos tenemos que ir, no tengo nada de ganas de irme, pero Yo pues el tampoco. tiempo se pasa. Pero bueno, está el compromiso de hacer otro programa Por en un supuesto. futuro no muy, muy lejano, porque se quedaron en la escaleta, pero muchísimas cosas. Yo quería que habláramos de esta parte de la guerra cristera que tuvieron que ver allá los sacerdotes de allá con los sacerdotes de acá, pero eso se los dejamos ahí como en puntos suspensivos para enamorarlos y saber que en este programa pues hablamos de museos y de cultura. Carlos, muchísimas gracias. Recibe Muchas nuestro gracias a ti. abrazo. Ha sido una Igualmente, un abrazo delicia desde acá. platicar y pues te mando muchas bendiciones y seguimos en Igualmente. contacto. Y pues amigos, museo amigos, nuestra rúbrica, museos, museotes, ahí que quepa, museitos, museos entre signos de interrogación, sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, huelan, saboreen, toquen museos. Ay, nos faltó el recorrido, ese en el próximo programa, para que también quede. Y muchas, muchas cosas más. La luz LED, cómo está ordenado, etcétera, etcétera. Ahí se los dejo. Entonces, pues reciban todo mi mucho amor, mi gratitud y bendiciones, y hasta la próxima emisión. Gracias, bendiciones y mucho amor. Los amo, los amo, los amo, los amo. Como les digo a mis nietos, gracias.